Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Por fin, semana del Giro de Italia. Empieza este viernes la primera grande de la temporada. Tengo muchísimas ganas ya de que llegue, como entiendo que tendréis todos vosotros, y con todas las cosas que hay que comentar, hoy nos vamos a centrar en analizar el recorrido de este Giro de Italia, que tiene muchas etapas interesantes, alguna que puede destrozar la carrera más de lo que se espera y sobre todo la dureza quizá concentrada especialmente en esa última semana, pensando en las grandes etapas de montaña con puertos míticos también de la carrera. Así que vamos a ir viendo un poco todo esto. También hay algunos equipos que ya han confirmado su 8 para esta primera grande, pero bueno, todavía como quedan algunos por oficializarlo, aunque más o menos se sabe ya los corredores que van a llevar, pues vamos a esperar para comentar ya estos días participación definitiva, favoritos y demás. Así que hoy nos centramos en el recorrido. Como ya sabéis, también los que me seguís aquí en el canal, luego pues conforme pasen los días, siempre analizamos también el perfil, ¿no? La altimetría de la etapa del día siguiente en detalle, así que eso también lo iremos haciendo etapa tras etapa, y por tanto hoy pues no nos vamos a meter tan en el detalle al máximo, ¿no? Con cada etapa vamos a ir comentando un poco todo porque son muchos días los que hay que analizar, pero vamos a echarle un vistazo a este Giro de Italia que tiene muy buena pinta. La verdad es que me gusta bastante el recorrido. Y vamos directamente con ello. Primera etapa de este viernes con final en Tirana, 160 kilómetros. Recordemos que empieza en Albania este Giro y lo va a hacer con una etapa de media montaña con un final exigente ya, que puede deparar alguna que otra sorpresa y que sobre el papel una llegada al sprint puede ser complicada para llevarse esa primera maglia rosa en el Giro. Además, quiero comentar, si no os habéis enterado, porque lo vamos a ir viendo etapa tras etapa, que el Giro de Italia para este 2025 ha incluido, y me parece una colaboración buenísima para el ciclismo en general, un kilómetro Red Bull, que es como lo han llamado porque es la marca de las bebidas energéticas la que ha patrocinado esto, en el que, bueno, básicamente va a ser un sprint intermedio en el que se van a repartir en cada etapa, exceptuando las cronos, 6, 4 y 2 segundos a los 3 primeros que pasen por ahí. En este caso, en esta primera etapa, lo vamos a tener aquí, en esta zona, en el kilómetro 112 de la etapa, lejos de línea de meta, pero justo antes de este encadenado, ¿no? de las subidas a Surrel y después del ascenso de segunda categoría. Así que también me parece un acierto porque nos va a dar día tras día un aliciente muy positivo. Ya lo hemos visto en la misma Volta a Cataluña, por ejemplo, que al final esto pues dio mucho juego, esa lucha entre Roglic y Ayuso por las bonificaciones, incluso durante la última etapa. Ya lo comentamos por aquí en el canal y creo que es algo que también va a provocar una carrera mucho más atractiva, más bonita para el espectador, y que en ciertos momentos que de por sí podría estar apagada la carrera, que no esté pasando nada, pues que tengamos un poco también esa pelea, porque van a ser segundos cruciales para la clasificación general y sobre todo que los tenemos 19 de los 21 días, ¿no? Entonces, cuidado, como alguien le dé por empezar a sumar mucho ahí, se puede convertir en un botín completamente decisivo para las aspiraciones de los grandes nombres de este Giro de Italia. Entonces, bueno, primer día, como vemos, con final ya exigente, con bonificaciones también de por medio, evidentemente, y esta subida, sí que siendo la primera, pues vamos a echarle un vistazo. Este es el ascenso, 6,9 kilómetros al 4,5%, no es muy duro, realmente además tiene descansitos, la zona más dura está entre el kilómetro 2 y el 3 al 8,4 de media. Vuelve a subir un poco la pendiente en ese último kilómetro de ascenso, lo hacen 2 veces. Entonces, por tanto, bueno, estamos ante un primer día ya exigente en el que va a haber mucha tensión, en el que va a ser difícil que se llegue al sprint, ¿no? Yo creo que con estas 3 cotas y sobre todo este encadenado de doble ascenso de tercera categoría, la gran mayoría de los sprinters podrían ceder terreno, depende un poco de quién quiera acelerar la carrera, moverla y demás, pero ya estamos ante un primer día exigente en el que va a haber nombres que sabemos que se desenvuelven bien en este terreno, Pedersen, Van Aert, que lo pasan a las mil maravillas y que por tanto podrían ser ya grandes candidatos a hacerse con ese primer maillot de líder, pero un primer día ya interesante con 2 ascensos bastante cercanos a meta, que insisto, se coronan a 12 kilómetros de línea de meta, así que veremos qué nos depara porque es un buen inicio para el Giro de Italia. A partir de ahí, segunda crono en Tirana, 13,7 kilómetros. Y estamos hablando ya de una contrarreloj en el Giro de Italia en el segundo día, por lo que, viendo también cómo es el primer
día de este Giro tienen que estar en plena forma desde el primer momento, se pueden dejar ya un tiempo importante porque si esa primera etapa alguien mete ritmo y por lo que sea vas cruzado, cuidado el tiempo que te puede llegar a caer a lo mejor ahí si te descuelgas y luego sobre todo pues una crono ya en el segundo día de casi 14 kilómetros va a marcar diferencias importantes, es posible que veamos un cambio de líder ya en esta segunda jornada y sobre todo pues día crucial para la clasificación general con una pequeña cota en medio, así que bueno, veremos, ¿no? Porque ya es un día muy importante en el que vamos a tener diferencias más que destacadas en la general. A partir de ahí, tercera y última etapa en Albania, con este final en Vlor, que, bueno, otros 160 kilómetros para las piernas de los corredores, un final que pensamos que podría ser al sprint, pero hay una cota de segunda categoría de 10,5 kilómetros al 7,5 de media, es durísima. Y por tanto, pues viendo un poco la distancia a la que está de línea de meta, también a unos 40 kilómetros, puede ser bastante complicado que algunos sprinters aguanten en el pelotón. Seguramente depende del ritmo, alguno pueda llegar a aguantar, puede ser un buen día también para que la fuga quizá pueda tener alguna opción más, ¿no? Porque siempre es más difícil controlar cuando hay algún puerto de por medio. Así que, bueno, veremos. Creo que es un recorrido bastante interesante de primeras, que nos va a dejar diferencias ya en Albania. Y luego tendremos una jornada de traslado, ¿no? Evidentemente para ir a Italia y primera jornada que debería ser sin ningún problema para los velocistas, 169 kilómetros, a partir de ahí el quinto día y viendo este perfil sé que os vais a asustar de primeras, a mí me ha pasado también, pero realmente es mucho menos exigente de lo que parece con este final en Matera, 151 kilómetros, pero es cierto que esta cota de cuarta categoría sí que es muy dura, estamos hablando de casi 3 kilómetros al 8,4 de media, viene precedido de ese kilómetro de Red Bull, que por cierto, no lo hemos comentado en esta etapa previa, está más en el tramo medio inicial de la etapa, así que bueno, tendremos un poquito el aliciente ahí también de ver qué ocurre, pero el resto debería ser bastante llevadero. Y a partir de ahí, pues bueno, esta quinta etapa, que insisto que igual os estáis asustando un poco y que pensáis que ya es la primera gran etapa de montaña de este Giro, para nada, es mucho más suave de lo que parece. Este ascenso, insisto, que sí que es muy exigente de verdad, pero toda esta zona final es mucho más llevadera. De hecho, el final, que lo tenemos aquí, es este, realmente. Este es el perfil del final. De hecho, si comparamos, claro, aquí parece que estamos hablando de rampas exigentes, pero para nada. Sí que es cierto que hay algunos repechos que son duros, pero el tramo final es mucho más llevadero, sobre todo viendo ese último kilómetro, que sí que pica un poquito hacia arriba, pero nada del estilo. Y de hecho, desde la propia web del Giro de Italia, el perfil, y lo vais a ver, cambia completamente. Y aquí lo estáis viendo. Es exigente, evidentemente se va hacia arriba, evidentemente es un final complicado en el que hay que estar atento, en el que alguien puede intentar moverse, no digo de los grandes nombres de la general, que a lo mejor alguno que no tenga tantas opciones le da por probarlo, pero bueno, sí que puede ser un poquito más difícil de controlar, sí que se puede llegar a producir algún corte y hay que estar atentos, pero bueno, picando hacia arriba, pero no es la locura que sobre el papel parece, al menos en este perfil que tenemos aquí. A partir de ahí, la sexta etapa con final en Nápoles. Día de media montaña, ese inicio, ¿no? Bastante exigente para que se forme bien la fuga, pero luego debería ser una llegada para los sprinters nuevamente y una vez terminamos este encadenado de cotas, pues tendremos ese kilómetro Red Bull, bonificaciones, así que también pues para darle un poquito más de aliciente después de la zona exigente de la etapa y para preparar un poco lo que va a ser también el sprint. La séptima, ahora sí que sí, primer día. Quitando la crono y un poco lo que hemos tenido antes, que puede haber alguna que otra diferencia en algún punto, pero se me hace difícil pensar. La séptima etapa sí que ya es el primer día de montaña de este Giro de Italia, primer final exigente en el que podemos ver ya diferencias reales entre los favoritos en una subida, porque es muy exigente, 11,9 kilómetros al 5,6% de pendiente media. Realmente la subida es bastante llevadera y lo más exigente está en esos últimos kilómetros ya que se sostiene en torno al 10%, es durísimo, de hecho se ve claramente en el perfil, ¿no? Como es más llevadero y aquí de repente sube más de golpe la altitud, entonces evidentemente pues es donde va a estar concentrada esa pelea entre los favoritos, tendremos que estar atentos a ese momento, tienen justo a pie de puerto el sprint bonificado de Red Bull, previamente pues también hay otros dos sprints intermedios, zona exigente, así que bueno, día perfecto para la fuga sin ninguna duda y para ver la primera batalla entre los hombres de la general. La octava etapa,
que vuelve a ser dura, vienes de un primer final ya muy exigente y te vuelves a meter en un terreno de media montaña en el que va a ser muy difícil controlar, en el que la fuga puede tener bastantes opciones, en el que llegar al sprint no va a ser fácil, que puede llegar a darse la situación, pero no va a ser nada fácil, sobre todo teniendo un puerto de primera categoría de por medio. Veremos cómo aguantan algunos velocistas, sí que es verdad que otros, y sobre todo, pues insisto que se me viene a la cabeza Van Aert especialmente y quizá Pedersen, no sé hasta qué punto puede llegar a aguantar un día como el de hoy, pero sea como sea, bueno, un día que va a ser difícil de controlar. Volvemos a tener este kilómetro Red Bull en el tramo final de la etapa, lo que va a producir también un nuevo aliciente, ¿no? Porque al final, cuando está a 20 kilómetros de meta, además en una zona en la que es 1,4 kilómetros al 7,3, es decir, pica hacia arriba, es duro. Y si alguien busca acelerar la carrera ahí para sacar esos segundos de bonificación, y sí, estamos hablando evidentemente de Roglic, Ayuso y compañía, ¿no? Que son los que ya lo hicieron en Cataluña y que deberían también estar peleando por estos segundos de bonificación aquí en el Giro de Italia, pues quizás si se produce un corte en una etapa como esta, como la octava, viendo el terreno que hay después, no sería descabellado que ya tiren hacia adelante y que se pueda cortar completamente el pelotón. Así que yo creo que también muy interesante que esté ubicado en este punto el kilómetro Red Bull, ¿no? Creo que de momento lo están colocando bastante bien, siempre para mantener un poquito el aliciente, esa expectación en ciertos momentos, ¿no? En los que el terreno pues parece que podría ser un poquito más llevadero. A partir de ahí, novena y última etapa antes del primer día de descanso como tal, que realmente es el segundo por ese traslado que tienen. Pero ojo, esta etapa que cuando he dicho al principio que podía haber días que rompiesen completamente la carrera y no necesariamente de alta montaña, estaba hablando en concreto de esta novena etapa con final en Siena. Una especie de Strade Bianche, la que vamos a tener aquí. Es una locura. El final en Siena, mismo final que la Strade, con esa subida a Santa Caterina. Va a ser una locura de etapa, tramos de este rato. Ya conocemos cómo es la Strade Bianche, sabemos la dureza que tiene, sabemos las diferencias que se pueden hacer, sabemos el peligro que supone correr también en estas carreteras, así que veremos qué ocurre, veremos quién asume la responsabilidad y cómo se desenvuelve cada uno. También dependerá un poco de cómo esté la carrera en este momento, pero además también han puesto con maldad y también con ese punto positivo para el espectador de meter este kilómetro Red Bull más en el tramo final de la etapa nuevamente, justo coronando, ¿no?, este último tramo que van a tener de este rato. Así que evidentemente está puesto ahí aposta para que tengamos aún más espectáculo. Es un día clave, un día que tengo muchísimas ganas de ver, un recorrido precioso y que por tanto pues creo que es un día casi perfecto para cerrar lo que va a ser este primer bloque del Giro de Italia, que ya nos puede dejar a más de un corredor fuera de combate. Esperemos que todos estén en plenitud, que no haya caídas y demás, ¿no? Pero yo creo que podemos tener ya una primera semana con diferencias interesantes en la clasificación general, ¿no? Con la crono, algún día ya en el que, bueno, pica hacia arriba al final o directamente de montaña, como hemos visto un par de etapas antes de esta llegada a Siena, y sobre todo, pues este final que es durísimo. A partir de ahí, día de descanso y después la décima etapa, una crono de 28,6 kilómetros. Ojo con esto, porque tener una crono después de un día de descanso, al igual que si hubiese sido una etapa de montaña, puede ser más que decisivo. Si una contrarreloj de esta distancia ya de por sí va a marcar diferencias muy importantes para la general, el hecho de que esté después de un día de descanso puede provocarlas aún más, porque siempre, y lo sabemos ya de sobra, el cuerpo después de un día de parón, por mucho que salgan a rodar y demás, no saben cómo va a reaccionar, puede a veces jugar malas pasadas a algunos corredores y más de uno puede sufrir en exceso esta contrarreloj, que va a ser además completamente también decisiva, que va a marcar un poco el devenir de lo que va a ser el resto de la carrera. A partir de ahí, etapa 11 también interesante, día de media montaña, un puerto de primera en el tramo medio de la etapa y luego muy exigente con cotas de segunda categoría. Este kilómetro Red Bull también entre medias de ambas, así que también bien ubicado. Como siempre, creo que lo han hecho, insisto, perfectamente en este aspecto el Giro de Italia. No sé qué os parece, pero me parece a mí una de las mejores iniciativas que podrían haber tenido, y además hacerlo día tras día. Y nuevo final en el que tendrán que estar atentos, en el que algún movimiento se podría producir, sin duda alguna, después de una crono, que además
más de uno puede estar bastante cansado, ¿no?, de la contrarreloj. Así que veremos también porque es una jornada interesante. La etapa 12, que en cambio debería ser para los sprinters, también con este kilómetro Red Bull, un poco pues después de esta zona exigente, ¿no?, de media montaña que han tenido, y antes del sprint pues lo colocan aquí para meterle un poquito de emoción en esta zona, además con otro sprint antes, y me parece bien porque si no, pues por lo general de lo que nos quejamos siempre, ¿no?, de que muchas veces vemos muchísimos kilómetros del pelotón rodando sin que ocurra absolutamente nada, pues al menos nos dan dos alicientes, que es ver la tensión y la pelea por esos puntos, ¿no?, en ese sprint bonificado también y demás. Así que bueno, interesante lo del Giro. Etapa 13, final nuevamente exigente, más tipo clásica, llegada en alto, 800 metros al 7,6% de pendiente media, una cota de cuarta categoría, muy exigente, tienen que entrar bien colocados, en juego la victoria de etapa, algunas diferencias que se pueden llegar a hacer, y luego sobre todo pues veremos si alguien decide moverse previamente ya, porque al tener también en esta cota anterior, en este pequeño repecho, este kilómetro Red Bull, estas bonificaciones también en juego, pues quizá alguien ataque ya desde este momento y decide lanzarse hasta la línea de meta, que puede ser bastante probable. Así que también otro aliciente más que nos deja, y que por tanto es posible que no se juegue todo únicamente en este último kilómetro, sino que desde un poquito antes veamos ya acción gracias a esto, insisto, del Giro de Italia. Etapa 14, nueva jornada que debería ser de transición, que sí que es verdad que tiene algunas cotas en ese tramo final, pero que debería ser propicia nuevamente para los velocistas. A partir de ahí la etapa 15, un día que vuelve a ser exigente, en el que quizás se podría llegar a ver algún movimiento de los gallos, pero que realmente todo apunta a que será un día perfecto para la escapada, y en el que, bueno, entre los corredores del pelotón habrá control, quizá alguno que esté un poquito más retrasado con tiempo perdido pueda buscar un ataque, pero yo creo que es un día simplemente para provocar desgaste, para que la fuga pelee la victoria y para que haya un poquito de calma ante lo que viene todavía en la última semana, que va a ser hiper exigente, pero también con maldad colocando este punto bonificado en medio de la subida, en el tramo final, para que alguien pues aproveche para arrancar ahí en busca de esos segundos de bonificación, y quedando todavía varios kilómetros de ascenso pues siga hacia adelante, le dé continuidad y por tanto veamos esa lucha en la general. Así que ojalá que sea así, pero también etapa interesante. A partir de ahí, como veis, nuevo día de descanso tras esta 15ª etapa, y afrontamos el último bloque del Giro de Italia, que es durísimo, es una locura, y empieza ya con una etapa, bueno, etapón de montaña, esta etapa 16, con ese final en San Valentino, 203 kilómetros, 3 cotas de primera categoría, una de segunda, un ascenso final durísimo, 19 kilómetros de ascenso, y que 18, perdón, y por tanto que, bueno, va a marcar la carrera definitivamente. Ya aquí tendremos muy definida esa clasificación general y por tanto es uno de los días clave. Empieza la montaña dura de verdad, que como he comentado al principio estaba acumulada sobre todo en este final del Giro de Italia, y es donde veremos realmente los movimientos interesantes. Además, con estas bonificaciones en medio de la última subida, ojo con eso, porque aquí está el aliciente, lo mismo, si todavía no se han movido, lo han puesto ahí en mitad de la última subida para obligarles casi a sprintar por esas bonificaciones, porque se están jugando la carrera en la 16ª etapa, y encima estando ya en la última subida, pues claro, si sprintas para eso, pues ya tira hacia adelante, ¿no? Así que también creo que muy bien jugado por parte del Giro de Italia ponerlo en ese momento crucial, y sobre todo pues eso, que es un etapón, que han pasado el ascenso a Santa Bárbara primero, que va a ser muy exigente. No sé hasta qué punto alguien se atreverá a mover la carrera desde Santa Bárbara. Yo creo que será simplemente poner un ritmo durísimo durante toda la etapa, que llegue un grupo muy reducido, y además que, bueno, viniendo también de un día de descanso, ocurre lo mismo que he comentado antes, ¿no? Que siempre las fuerzas le pueden fallar a más de uno, y que es un día marcado en rojo por todos. La 17ª etapa, es cierto que el final es más llevadero, pero pasamos el Mortirolo y por tanto es otro de los días clave de la carrera. El Mortirolo es una cima mítica del Giro, y bueno, pues un día en el que seguramente la carrera se mueva ahí. Ahí es donde tienen que atacar, ahí es donde
se tiene que destrozar el grupo y luego además pues es que es hacer el descenso, enseguida llegan estas bonificaciones, luego otro ascenso de tercera categoría. Es un día en el que la carrera está hecha para atacar en el Mortirolo y que se decida ahí, y luego pues el que se haya quedado en el Mortirolo que pierda una barbaridad de tiempo en este terreno que es exigente, que pica hacia arriba, que es con otra cota de tercera categoría, ¿no? Que no termina de ser un terreno llano y que sobre todo pues como vayas fundido en esta zona se te va la vida, o sea, se te va a ir una minutada en este momento, así que, bueno, me parece también un recorrido atractivo. Sí que es verdad que hubiese estado bien alguna que otra cota más exigente realmente, pero viniendo del Mortirolo, con estas bonificaciones, esta cota de tercera, bueno, no es del todo malo el final, pero, bueno, sobre todo, insisto, lo importante de esta 17ª etapa es el paso del Mortirolo, que va a decidir el Giro de Italia. La 18ª etapa, que puede ser interesante para la fuga, pero yo creo que será nuevamente para los velocistas, después de un día tan exigente. Es cierto que puede ser muy difícil controlar en esta zona, y no sé hasta qué punto alguien puede intentar moverse, ¿no? Aprovechando que tiene una cota de segunda, dos de tercera, las bonificaciones aquí, que a lo mejor trate de colarse en la fuga, ir hacia adelante, y a ver si le dan permiso y puede rascar algo, porque por este tramo de la etapa puede ser complicado controlar, pero yo creo que será nuevamente para los velocistas, porque ya prácticamente, salvo la última etapa, no van a tener ninguna oportunidad, porque la 19ª, con este final en Champoluc, es durísima, otro encadenado de puertos de primera categoría, uno de tercera para arrancar ya, que va a marcar una fuga exigente, y luego pues bueno, este tramo final que termina un poquito en descenso después de una cota de segunda categoría, es durísima también. Este punto bonificado está aquí en San Vicent, justo entre las tercera y la cuarta cota de la jornada de primera categoría, así que, bueno, recorrido exigente, la carrera ya pues tendrá un líder claro, estará más abierta, menos, pero siendo el día que es, evidentemente vamos a ver mucho espectáculo de salida, y la carrera está en juego y se decidirá ya en la última etapa de montaña, este día 20 del Giro de Italia, con final en Sestriere. Y sobre todo ya no es el final en Sestriere, que evidentemente pues la cota no es tan exigente, ¿no? Dentro de que, bueno, también es un día mítico, pero sobre todo es el paso por el Col de la Finestre, hiper exigente. Yo creo que a todos nos va a venir a la cabeza evidentemente ese ataque de Mikel Landa en 2015, con Contador sufriendo, en 2018 a Froome destrozando la carrera y haciendo una remontada para la historia que nadie se esperaba, y además también con bonificaciones cerca de coronar el Col de la Finestre, ¿no? Así que día totalmente crucial, sabemos la dureza que tiene este ascenso, además estando en la última etapa de montaña va a ser completamente decisiva, se va a destrozar la carrera ahí, va a haber unas diferencias enormes, porque sabemos que se atraganta mucho esta subida con este rato y demás, así que, bueno, un día precioso también para el Giro de Italia, para cerrarlo, para ver quién se lo lleva, y luego pues el último día, que será ese paseo en Roma, aunque ojo, porque también hay segundos de bonificación aquí, así que ojalá, porque sería precioso de ver también que llegase la carrera en unos pocos segundos y que tuviésemos ese aliciente por una vez de que se jugase la carrera en el último día, que siempre se lo toman como paseo, que es un debate que alguna vez se ha puesto sobre la mesa, que a mí personalmente pues no me gusta, ¿no? Que el último día sea un paseo únicamente para los velocistas, y que me parece que esto puede ser muy interesante, ¿no? Que estén estas bonificaciones aquí en medio. Dudo que lleguen en unos pocos segundos, porque el que se lleva ese sprint, insisto, que son solo 6 segundos, pero igualmente, bueno, tenemos un Giro de Italia muy bonito, un recorrido muy atractivo desde el primer momento ya en Albania, con esas 3 primeras etapas en las que vamos a ver diferencias, sobre todo con la crono, y luego a partir de ahí, pues como habéis visto, lo más duro de este Giro de Italia se concentra realmente al final, en esos últimos días, esa última semana. Lo demás va teniendo días muy exigentes, muy interesantes, jornadas trampas, como puede ser, por ejemplo, esa etapa 9 con el final en Siena, a modo Strade Bianche. Así que, bueno, yo creo que es un recorrido muy bueno. Tiene crono, pero tampoco es una locura, ¿no? Los kilómetros de contrarreloj que tiene este Giro de Italia, ¿no? Si lo comparamos con otras grandes vueltas o mismamente pues otras ediciones del Giro de Italia, lo que se tenía hace años, pues al final es una crono que no llega a 14 kilómetros al principio en Albania, y luego otra de casi 29, ¿no? Entonces,
Bueno, sí que es cierto que se van a marcar muchas diferencias ahí, sí que es cierto que hay muchos corredores que se pueden dejar mucho tiempo y que por tanto en ellas Roglic y Ayuso, que son los dos grandes favoritos sobre el papel, deberían sacar ya una renta importante en la general. Veremos igualmente cómo se desenvuelve el resto, pero creo que es un recorrido muy atractivo, que hay terreno más que de sobra para compensar esas pérdidas que pueden tener algunos corredores en la crono, para jugar desde lejos, para intentar romper la carrera en otros momentos, como puede ser el día de Siena. Así que, bueno, oportunidades va a haber para todos, para dar un buen espectáculo. El kilómetro bonificado de Red Bull que han añadido es un gran acierto, creo que nos va a dar muchísimo espectáculo en la carretera, así que, bueno, no sé qué impresión nos ha transmitido este Giro de Italia, qué días resaltáis vosotros o cuál os hace especial ilusión de ver. Yo ya, como he comentado, tengo claro que el día del Col de la Finestre y luego ese día de Siena, ¿no? También a modo de bien, que son los dos que quizá más expectación me causan, pero bueno, igualmente un Giro muy atractivo, muy duro como siempre, característico. Así que, bueno, estaremos igualmente todos estos días ya a modo de previa, ya con participantes, en cuanto los equipos pues terminen de oficializar sus 8. Y luego a partir de ahí pues también favoritos y demás, hay cosas que comentar, y ya este viernes pues que estaremos con la propia carrera, que veremos igualmente cómo lo puedo ir haciendo, porque seguramente algunos días pues pasará, ¿no? Como han ido pasando ya en otras carreras, que llegue tarde a casa y que por tanto quizá el vídeo esté más tarde, pero igualmente lo tendréis siempre aquí en el canal, y mucho menos, pues si no hemos fallado hasta ahora, no vamos a fallar en el Giro de Italia. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestras impresiones en los comentarios y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!